visto una perspectiva mucho más rigurosa. Ya estamos en contacto con Facundo Rodríguez, economista. Facundo, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bueno, hablamos del cinturón de seguridad. Me imagino que esta semana más que nunca. Viene bastante complicada, ¿no? Turbulenta la semana. Así que sí. ¿Cómo calificás esta turbulencia en los mercados, esta disparada del dólar informal? Mira, creo que esto para los economistas era algo esperado, no es algo sorpresivo. Si ustedes miran, hace más o menos un mes que los economistas de distintos sectores empiezan a hablar de que hay un atraso cambiario. Inclusive Cavallo empieza a no decirlo de esta manera, pero empieza a Sí. expresar con algún concepto técnico que hay un atraso. Hmm. El propio Fondo Monetario Internacional también. Entonces esto era sabido que iba a ocurrir. Hmm. El gobierno no, el propio presidente lo negaba, pero esto era así, ¿no? Uno veía ya hace un par de meses atrás que el atraso se iba incrementando, la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo se iban incrementando cada vez más. El Banco Central no podía sostener porque venían ingresando dólares todos estos meses, pero en la medida que sabemos que esa entrada de dólares se entra a agotar y que de acá hasta marzo del año que viene no va a ingresar una fuerte cantidad de divisas, obviamente que el dólar se tiene que corregir, ¿no? Más o menos al valor que todos esperamos. Si miramos de diciembre a la fecha, la inflación que hubo y el aumento del tipo de cambio, vemos que más o menos el dólar tendrá que estar en ese precio, ¿no? Entre 1.400, 1.450 pesos, ¿no? El gobierno resiste a hablar, viste, de devaluación. Ayer en la conferencia de prensa que da habitualmente justamente Adorni habló, ¿no? De nosotros no vamos a devaluar, no vamos a corregir este rumbo que está llevando Caputo. ¿Cómo ves esto, teniendo en cuenta este planteo que vos estás trayendo acá a esta mesa de trabajo? Y mira, si toman esa línea va a ser más de lo mismo, más de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, lamentablemente, ¿no? Claro. Hoy la brecha creo que está en el orden del 60%. Y para adelante, lamentablemente, no, paradójicamente, a Milei se lo lleva puesto el mercado. Entonces, este fue un gobierno que venía a defender el mercado, pero es el propio mercado que ahora le dice tenés que hacer esta corrección. Claro. Entonces, aún estando el dólar atrás oficial, todo el mundo ya empieza a, digamos, a desarrollar los precios en función de este dólar que estamos viendo, principalmente en el dólar net, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí el gobierno se equivoca. El problema que tiene el gobierno es que obviamente esta devaluación va a implicar un aumento de la inflación, ¿no? Entonces la única batalla que el tablero del gobierno venía ganando, junto con obviamente con la caída también del déficit, era poder reducir la inflación. Ahora con una devaluación, esto implica que la inflación, si el gobierno convalida con el dólar oficial, debería tener un alza, ¿no? Entonces ahí como que la batalla con la inflación se empieza a complicar un poco y habría que ver más o menos cuál va a ser la política que va a hacer para tratar de controlarla o contenerla un poco. Claro. Pero supongamos, vayamos al caso extremo, supongamos Sí. que el gobierno no corrige, decide seguir así como dice Adorni, Sí. y que logra inclusive bajar la inflación, ¿no? Nosotros calculamos que si la inflación a diciembre llegamos al 2-3% de inflación, la brecha cambiaria va a ser del 100%. Y eso no tiene sentido, ¿no? Si vos tengas una baja inflación con una brecha del 100%, o sea que tenés una expectativa de evaluación del 100%, no es compatible. Y es lo que están viendo los bancos, lo que ve el Fondo Monetario. Entonces el gobierno lamentablemente tiene que hacer las correcciones que se le está pidiendo, ¿no? Claro. Eso es lo que está pasando. Mira, justamente ayer, Facundo, estuve haciendo la famosa, ¿no?, guardia periodística en la puerta de la Embajada de Estados Unidos, porque hubo una actividad en el marco del Día de la Independencia, el próximo 4 de julio, y hubo, bueno, ahí iban desfilando distintas figuras, y entre ellas tuve la posibilidad de conversar con empresarios, tuve la posibilidad de hablar con Marcos Pereda, el presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, y también hablar con el titular de CAME, ¿no? Y por un lado Pereda me decía, después vamos a compartir el audio con los oyentes, pero me decía, y la verdad es que lo que fue la conferencia de prensa de el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes pasado, y nos generó como falsas expectativas, porque pensábamos que iba a anunciar algo que finalmente no ocurrió.
Eso por un lado. Y por otro lado, el decame me decía, a ver, ahora yo ya estoy teniendo remarcación en algunos productos y esto evidentemente me va a terminar impactando o va a terminar impactando la inflación. ¿Qué lectura haces sobre esto, Facundo? Mira, yo creo que en realidad, principalmente para los bancos, esta fue una medida que no fue buena para ellos, ¿no? El gobierno corrigió, yo creo en ese sentido, la corrección que hace el gobierno, el Banco Central, de transferir los instrumentos, que las famosas LELIC, que antes emitía el Banco Central, transferirlo al Tesoro, yo creo que en ese sentido está bien, hay un saneamiento y eso obviamente le impacta en el balance de los bancos y para los bancos no es lo mejor porque hasta ahora el Banco Central, como tenía esos instrumentos, los tenía que pagar de alguna manera como un subsidio financiero que tenían los bancos, que de esto tampoco muchos hablaban, ¿no? Bueno, ahora el gobierno está corrigiendo esa situación y es verdad, no piensan no emitir o no emitir demasiado para pagar esos instrumentos, pero es cierto que esos intereses los tiene que pagar ahora el gobierno nacional y eso va a impactar en el déficit fiscal. Hasta ahí creo que está bien. La segunda cuestión creo que por ahí desde el punto de vista más de la producción vemos un problema que es con esta idea de no emitir. Si el gobierno no emite, por ejemplo, para financiar obra pública, la economía no se va a reactivar. Entonces creo que ese es el segundo factor, ¿no? También los bancos dicen, bueno, vos querés que no me querés dar estos instrumentos, los cuales me permitían a mí hasta ahora sobrevivir. Bueno, ¿de qué sobrevivo? Tengo que sobrevivir la economía argentina, porque la economía argentina está en recesión, está en caída. Los únicos sectores que más o menos pueden zafar son el agro y la energía, ¿no? Sí. Pero fuera de eso, todos los sectores están en caída. Entonces, bueno, préstamo, crédito, la gente tampoco vemos que esté demandando. Entonces creo que la cuestión es en las expectativas que tiene que generar el gobierno, ¿no? Tanto para la producción, para decir, bueno, mira, de ahora más esto empieza a arrancar, como también para los bancos, decir, bueno, ¿a quién le voy a prestar plata, no? ¿A qué tasa? Y creo que eso es lo que está faltando de cerrar, digamos, por algún lado. Ayer Facundo caminando la calle Florida, haciendo informes vinculados con el tema dólar y cómo estaba impactando en el microcentro porteño hasta 1480 se podía conseguir el dólar blue. Sí, bueno, en estos momentos cuando siempre aconsejarle a la gente que compre dólar net, dólar bolsa, ¿no? Hoy es muy fácil, como si tienen un banco donde le depositan la plata, hay un botón ahí que dice dólar net, comprar, siempre es más barato por lo general que el dólar blue. Sí. Entonces, primero no anda con la plata en la calle, que eso también es un riesgo, que te pongan un billete falso, así que yo me aconsejaría siempre dólar net. Creo que el valor también, puede ser que ocurra alguna mala noticia, que el dólar se dispare también, pero el valor creo que está bien entre 1.400, 1.450, más de eso no pagar. Si te sobra plata, yo le recomendaría comprar esos famosos CDR o acciones de Estados Unidos, las que son más conocidas, y si alguien no llega a comprar acciones, bueno, a comprar aceite estos días, a comprar alimentos no perecederos, porque lo que vamos a ver ahora va a ser un aumento en el precio de los bienes, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, si lo queremos cuidar, yo te diría que las dos alternativas serían esas. Comprar dólar por el lado, digamos, oficial, dólar MEP, tratar de cubrirte con acciones de Estados Unidos si tenés unos ahorros importantes, y si no, comprar los bienes que no se perecen, como el aceite y demás, y los podés guardar, ¿no? Decía, y conversábamos recién, que, bueno, por lo menos la sugerencia es, bueno, cambiar de alguna manera este modelo económico que está llevando, ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, con la devaluación. A ver, digamos que el objetivo de Javier Milei, ni bien asumió, fue bajar la inflación. Bajar la inflación a partir de de congelar absolutamente todo, ¿no? Congelar la obra pública, congelar el consumo, generar una recesión y una estanflación así brutal. Digo, a partir de estos movimientos que se están viendo, ¿esto hace que este modelo muestre cierta fragilidad? Yo creo que el modelo ya mostraba fragilidad, ¿no? Okay. Un poco como algunos economistas dicen, nada, los fundamentos del modelo, todo el mundo observa que son medio raquíticos, ¿no? Que están medio flojos, digamos, sí. De alguna manera. Pero como entraban dólares, como que la cosa funcionaba. Entraban dólares, venía bajando el déficit, venía bajando la inflación, como que todo el mundo lo compraba. Y ahora me parece que es momento de replantearse seriamente, ¿no? O sea, no puede llegar el gobierno a diciembre con una inflación baja, con una brecha alta, con un alto nivel de desempleo, con un alto nivel de pobreza. Eso no sería la mejor combinación, ¿no? Me parece que el gobierno acá
va a tener que ser más pragmático y empezar a ver, bueno, cómo reactiva un poquito la economía, que empiece a haber plata, digamos, en la calle de vuelta. Por ahí se le da la inflación un poquito, pero bueno, tratar de hacer otras políticas en materia de seguridad, contener un poco el dólar, digamos. Me parece que la sociedad lo que pide es un poco más de ese sentido, ¿no? Pero Me digo, parece sí, que atarse sí. ahora a la inflación no va a tener mucho éxito. Claro, digo, pero si movés eso que vos bien planteás, ahí la inflación se te dispara un poco, ¿o no? Y se va a disparar un poquito, Claro. seguramente. Sí, sí, sí. Pero así creo que es el peor momento, ¿no? Porque vos estás dejando toda la presión la dejás sobre el dólar, entonces, y vas a tener problemas políticos, entonces no es la mejor situación, ¿no? Me parece que lo que tenés que darle es vuelta. Expectativa de las personas que hacia adelante van a tener ingresos, eso me parece que es lo primordial. ¿Y de quién estamos hablando? Bueno, a los empresarios que van a poder seguir vendiendo y que la recesión no va a ser tan profunda, ¿no? Que la cosa se empiece a incrementar. A los trabajadores que van a tener trabajo y que el salario por lo menos no va a seguir cayendo, ¿no? Claro. A los jubilados, bueno, los jubilados entre todo con la última ley zafaron un poco de la caída en términos relativos de la jubilación, pero igual, ¿no? Asegurarle que van a tener su ingreso. Entonces, me parece que vamos más para ese lado, ¿no? Que haya un poquitito de inflación no va a ser tan malo. Obviamente una inflación del 50, del 100% No, mensual seguro. es imbancable, Sí. pero me parece que una inflación del 8, del 7, del 10, nadie se va a molestar mientras la cosa se empiece a encaminar. Y me parece que el gobierno tiene que buscar ese senderito, digamos, ¿no? Un sendero que le permita crecer y que le permita de alguna manera acomodar la inflación, acomodar el tipo de cambio, por lo menos hasta marzo del año que viene, que es cuando empiezan a ingresar de vuelta los dólares. Claro, desajustar un poquito el nudo de la corbata, ¿no? De alguna... Exacto, ¿no? Aflojar un poquito. Sí. Facundo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Facundo Rodríguez, economista, pasaba por Mañana Sí. Mañana sí. Con Jorge Moure.